Muy buenas noches. Somos estudiantes de la Universidad Continental. Mi nombre es Marianela y nos acompañan Ivette, Ángela, Nelly Cutipa, Nelly Linares. Como te dije, somos estudiantes de la Universidad Continental. Estamos en la carrera de psicología y de antemano le agradecemos por estar aquí con nosotras para esta sesión de preguntas. Vamos a iniciar entonces con nuestra primera pregunta. Tenemos con nosotras a la psicóloga Maritza de la institución educativa particular Nuestra Señora del Rosario de Arequipa. Buenas noches, estimada psicóloga. Buenas noches, madre. Buenas noches, queridas estudiantes. Para mí es un placer poder estar con ustedes y, bueno, responder a sus preguntas. Muchas gracias. La primera pregunta que quisiéramos que nos compartas es, ¿qué te motivó a ejercer tu profesión en el ámbito educativo? Bueno, está basada principalmente en experiencias propias. En un inicio, eh, ya que cuando yo tengo a mis hijos, entonces miraba mucho la dificultad que ellos en algún momento tenían en el colegio y viendo también el comportamiento, viendo cómo es que ellos se desenvuelven, cómo es que los compañeros se desenvuelven, es que me nace el hecho de poder ayudar a las familias en el ámbito educativo. Muy bien, gracias, Maritzita. Continuando con la entrevista, soy Beth, señorita psicóloga. La siguiente pregunta es, según la psicología, ¿qué enfoque teórico, no de acuerdo al conductismo, cognitivismo o constructivismos, usted utiliza para trabajar con sus estudiantes y o profesores en su institución educativa? Básicamente con lo que es el conductismo, porque pienso yo que a través del comportamiento de la persona es que podemos enfatizar, eh, digamos, las consecuencias que puedan haber, tanto positivas como negativas, frente a, como valga la redundancia, al comportamiento que puedan tener, en este caso, las estudiantes en determinada situación dentro del salón de clases y con los maestros igual, porque pienso yo que se debe analizar el por qué cierta estudiante se comporta o actúa de tal o cual manera. Y eso influye básicamente en el aprendizaje que puedan ellas obstaculizar en el aspecto negativo o potencializar en el aspecto positivo. Claro, o sea, todo va Básicamente de el acuerdo a entorno, ¿no? la conducta, tanto para los estudiantes como para los docentes, ¿verdad? Así es. Ahora, la siguiente pregunta es, según su parecer, ¿cuáles serían las habilidades y competencias claves que considera más importantes en un psicólogo educativo? Eh, Primeramente, las habilidades sociales, ¿no? El poder en realidad ejercer empatía, el poder tener la capacidad de resolución de problemas para poderlo transmitir también tanto a los estudiantes como a los docentes, para poder tener estrategias y bueno, el manejo del trabajo colaborativo o grupal. em, También el poder eh, tener cierta, como le digo yo, el poder hacer que las niñas más pequeñas en realidad puedan abrirse, abrir su corazón, abrir su mente, abrir todo lo que les acontece, porque eso sí es un poquito más trabajoso, pero el también poder generar confianza con las estudiantes para poder recabar la información necesaria. Muchas veces las mismas, bueno, en otra pregunta que podrían hacer, ¿no? Pero
hay algunas dificultades que tienen las estudiantes y que puedan tener también en relación a los psicólogos. Y eso hace que ellas no, no se abran mucho. Entonces hay que tener un, como decir, atraerlas a poder generar confianza en ellas para que nos puedan dar la información que nosotros requerimos, ¿no? Utilizando estrategias básicas en las cuales no puedan ser preguntas directas porque se sienten invadidas, amenazadas. Entonces, tener Claro. una cierta habilidad interpersonal, habilidad de comunicación, habilidades para poder analizar el comportamiento no verbal, también porque nos dice mucho en cuanto nosotros estamos conversando o entrevistando a una estudiante. Yo pienso que esas deben ser las habilidades que debemos tener los psicólogos en el Bueno, ámbito educativo. claro. Muchas gracias, señorita psicóloga. Paso a mi compañera. Es qué facilidades y dificultades se encuentra en su trabajo como psicóloga educativa en la institución educativa. Bueno, a veces la dificultad más frecuente es que las estudiantes eh, tienen poca confianza en los psicólogos por el hecho de, como ellas dicen, somos chismosos, ¿no? Contamos lo que ellas nos dicen, lo vamos y lo contamos a sus padres, ¿no? Entonces, es un punto en contra porque para poder generar confianza con ellas hay que tener mucho trabajo. No es solamente de un día, sino estar con ellas, conversar con ellas en tiempos digamos, de clase, en los recreos, y ahí generar un poco de confianza para que ellas puedan acercarse. Otra dificultad es que a veces los padres de familia no colaboran y no tampoco permiten que se las pueda entrevistar o evaluar a las estudiantes, ¿no? Esas son las dificultades que puedo encontrar dentro de mi labor y también el que no, a veces los padres no se comprometen y no colaboran con lo que la institución va detectando en el seguimiento constante a las estudiantes. Entonces, no sé, me es un poco difícil el poder acompañarlas de una manera eh, de la manera que yo quisiera por la falta de compromiso de los padres también. ¿No? A veces las estudiantes sí quieren, pero a los padres no. Yo puedo trabajar con ellas dentro del colegio, pero nosotros necesitamos también el apoyo de los padres y generalmente, o bueno, ahora más que antes, no encontramos ese apoyo en los padres. Claro. Ciencia, ¿cuál de los niveles, inicial, primaria o secundaria, se le dificulta más al momento de trabajar con ellos? ¿Y por qué? Mm, eh, yo diría que en el ámbito, con las niñas de inicial y con las de secundaria. Primaria todavía, primaria te busca, va, quiere saber, quiere consejos y sí, te busca, pero las niñas de, digamos, inicial, primaria baja y secundaria es un poco dificultoso porque en inicial tienes que buscar estrategias para poder recabar la información que una desea basado en el comportamiento que se observa de la niña. No es fácil, ¿no? Como que alguien te diga me pasa esto o aquello y es más porque ahora tienen un lenguaje limitante. Entonces, eso hace que estemos observando en el juego, estemos más, digamos, expectantes y no perdernos de ninguna acción, comportamiento, de alguna palabra que ellas puedan decir. Entonces, es un poco dificultoso en ese sentido. Y también el hecho de que ahora los padres pues no quieren que a sus hijas
les pase nada, ni quieren, ni tampoco aceptan que ellas puedan tener algún tipo de comportamiento. ¿Y por qué? Porque ellos se sienten juzgados, ¿no? Se sienten intimidados porque al fin y al cabo ellos son los que ahorita están, están formando a estas niñas, ¿no? Y todo lo que ellas transmiten en el colegio es que lo aprenden en casa y traen, ¿no? Tengo la experiencia de una niña que jugaba con los muñecos, pero era, digamos, experiencias o palabras que se decían en casa, entre los padres, acciones que se hacían. Entonces, todo eso hay que estar al mínimo con ellas. Y con las estudiantes de secundaria, porque se sienten amenazadas en entrar a su mundo interior. Entonces, ellas, para ellas su lenguaje es mínimo, bien, no, eh, está bien, a veces, o sea, su lenguaje es muy corto y hay que entablar mucha confianza con ellas, ¿no? Es un trabajo, no, digamos, para cuando derivan a una estudiante, no es el ir y hablar en ese momento, sino es toda una estrategia detrás para que luego ella pueda venir y y pueda yo recabar esa información. Además, porque ellas tienen un estereotipo de que los psicólogos nos metemos o nos entrometemos en su vida para luego estar eh, diciendo a todos, no solamente a los papás, sino a todo el personal de la institución, lo que les vaya a pasar a ellas y puedan ellas estar en la boca de de todas sus compañeras, no solo de la clase, sino de todo el colegio. Entonces, es un poco limitante y además de que ellas no permiten entrar en su mundo interior por temor a ser juzgadas, incluso a ser regañadas o a que les pongan papeletas, si es que hay, ¿no? Porque ya uno dice, voy al psicólogo, algo ha pasado, ¿no? Y, o si no, no he hecho nada, ¿no? No he hecho nada, yo no he hecho nada. O sea, siempre piensan que cuando una las llama es porque o han hecho algo o porque han sido derivadas por los padres o porque las profesoras se han quejado y eso cuesta un poquito romper. Pero bueno, ahí está el trabajo. Muchas gracias, psicóloga. Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales dificultades que ha detectado usted en los alumnos como psicólogo? El abandono emocional. Ellas carecen del seguimiento de más que todo las de secundaria, primaria alta y secundaria, ellas sienten, ¿no? Que ya no hay la presencia de los padres. Otro problema también aborda encontrado es la confusión de identidad en las estudiantes también de primaria alta, que viene a ser de quinto grado, y la secundaria, quinto, sexto grado, y a alumnas de primero y segundo, hasta primero y segundo de secundaria. Es un poco más calmado. Sin embargo, bueno, esos son los principales problemas, lo que es el abandono emocional de parte de los padres, la confusión de identidad y eso más que todo, esas dificultades, ¿no? En este tiempo, sí, mucho descuido de los padres, tanto en nivel primario como en el secundario, más en el secundario, pero también en el primario. Y las familias disfuncionales, donde hay eh, las discusiones por las tenencias de las niñas que ocasionan que ellas puedan tener conflictos en los salones, tanto conductual como de aprendizaje en el ámbito, en el área de cognitiva, ¿no? Les afecta, También ¿no? ahora entra
en lo que ha afectado pues la pandemia, que es la falta de habilidades sociales, más que Claro. todo en las adolescentes y en las de inicial, la limitación del lenguaje expresivo. Wow, eso ha sido bastante, nos ha hecho retroceder un poco con el tema del COVID. Sí, más que todo en inicial lo que es el desarrollo del lenguaje expresivo. Ah, Sí, y es una edad bastante difícil para ellos también porque están en plena etapa de aprendizaje, ¿no? Y les ha restringido bastante. y en las estudiantes de sexto y primero hasta segundo de secundaria, lo que son las habilidades sociales, ¿no? Ah, El trato interpersonal, mm, ajá, hay chicas muy retraídas que no saben o que no tienen, digamos, la disposición de expresarse, de poder compartir con sus compañeras. Entonces el trabajo grupal o colaborativo de un salón de clases se hace un poco más difícil, difícil. ¿no? Porque están centradas en ellas Ujú. y ven por ellas, entonces allí es Digamos, donde se tiene que trabajar más junto con las tutoras y bueno, los docentes, pero principalmente con las tutoras que pasan, que son pues las que están con guían, ellos, digamos. claro. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta que queremos hacerle es, ¿qué aprendizaje, perdón, qué estrategias utiliza usted con los padres de familia y con los docentes para que puedan brindar un mejor Es que yo, ellos, eh, trato de poder recabar toda la información. Eh, claro, eh, La señal. Ay, se fue la señal, se cortó. No sé. Acaba bien. de... Ahí ahí está. está, Ahora nuevamente. sí. Ujú. Bueno, Reanudamos. ahora sí. Entonces, Ya, sí, es como le decía, la prudencia, ¿no? Para poder, eh, como estrategia. sí, bueno, brindar a los papás, digamos, darles pautas, eh, pero que ellos los fabriquen en sus propias estrategias para poder tratar o para poder solucionar o poder encaminar Ah, ok. la situación que están viviendo o que están viviendo sus hijas. Sin embargo, eh, otra estrategia que utilizo con los padres es el poder persuadirlos de una manera indirecta, yo ya sabiendo la información, a que ellos me puedan decir lo que yo quiero que me digan, basado en lo que sus hijas comentan o expresan, o también, por ejemplo, cuando un estudiante atraviesa problemas de cutting, Ujú, el poder decirle a los papás es muy difícil. No claro. sabemos, yo no sé cómo lo vayan a tomar, ¿no? Entonces, primero Quizás lo pregunto primero cómo sea están la mis hijas, negación, ¿no? sí, ajá. Y otro aspecto es cuando uno también va a tener que decirle a los papás en cuanto a, digamos, a la confusión de identidad sexual que Ajá, está teniendo su hija, ¿no? Cómo poder hacer para que ellas no, no, o sea, no se no se vayan en lo- contra de uno. Sí, yo tuve la experiencia de poder tener a una mamá decidirle pues qué es lo que estaba sucediendo con su hija y la mamá un poquito más y me denuncia, la verdad, ¿no? Entonces tuve que recurrir a la Claro, madre
coordinadora de nivel para que pueda estar presente. Entonces, allí también aprendí a que tenía que ser muy prudente. Entonces, una de Ah, las estrategias es la prudencia y también el poder persuadir a los padres para que ellos me puedan comentar lo que yo quiero saber. Entonces yo los induzco a ellos a que ujú, con preguntas claves a que ellos me puedan contar la realidad que están viviendo. Muchos de ellos en un primer momento se muestran de una manera como que ellos no tienen la culpa y la verdad, la responsabilidad se la echan al colegio, a las compañeras. mm, Pero bueno, luego ya ellos caen en la cuenta de que ellos son los que tienen que estar trabajando eh, exacto. en favor de sus hijas. Así Y es. con y con los docentes, bueno, también ahora, bueno, tanto con los papás y con los docentes, con los dos, estamos trabajando con lo que es la disciplina positiva, ¿no? Ya, Pero esto en el ámbito, tanto en el colegio como con los padres, para poder hablar un mismo lenguaje. Entonces, con los docentes es basado en el comportamiento que tenga el estudiante, estar en observación y si ellos ya como docentes no pueden, digamos, tratar el asunto que está ocurriendo, entonces recién intervengo yo, ¿no? ok. Para poder trabajar. Entonces, es un trabajo En conjunto. en conjunto, sí, en conjunto. No solamente yo, sino yo dejo que ellas también puedan tener su trabajo, ¿no? Hasta donde ellas puedan llegar. Y si no, ya intervengo yo. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, doy pase a mi compañera para que exponga las siguientes preguntas. Sí. Buenas noches, señorita Marisa. Nuestra pregunta ahora es, ¿cuál es la importancia de su labor en el ámbito educativo y qué experiencia nos puede contar sobre su labor como psicóloga educativa? Bueno, eh, la labor de un psicólogo en un centro educativo es muy importante. Pienso yo que da seguridad al personal que labora dentro de la institución, no solamente a los docentes, sino al personal administrativo y de limpieza. Bueno, y de servicio, ¿no? Que ahora que nos dan porque saben que pueden recurrir a una especialista, digamos, en algunos aspectos. Y yo me he dado cuenta, bueno, ¿no? Y bueno, viendo aquí también escuchando un poco la pregunta de las experiencias, es porque, a ver, yo les cuento, ¿no? Y a veces cuando yo me ausento del colegio por algún motivo, porque fui a hacer alguna diligencia o porque, bueno, siempre tiene que pasar algo, ¿no? Pasa algo y no estoy yo. Entonces, es como que dicen, no está la psicóloga, no está la psicóloga, porque frente a una situación de manejo del comportamiento del estudiante, Mm, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante porque da seguridad, ¿no? Da seguridad al centro educativo, como le digo, a los docentes y en realidad al personal, ¿no? Desde la dirección, la coordinación y todos, es muy importante, yo pienso, la labor de un psicólogo educativo, ¿no? Porque genera apoyo, ¿no? Brinda estrategias eh, en el manejo del comportamiento de las estudiantes, en este caso, en el mío que yo abordo desde el comportamiento de ellas. Y bueno, son muchas experiencias las que yo he tenido dentro del colegio, ¿no? Una de ellas es lo que le comento, otra es lo que, bueno, anteriormente le comentaba, el percance con una madre de familia al momento de poder decirle de que pueda observar o tener un seguimiento más adecuado con su hija y que pueda tener una comunicación. Eh, Otro es que a veces los padres de familia eh, vienen y te dicen, yo
yo he estudiado, yo he estudiado coaching, entonces quieren dirigir el trabajo en este caso, mi trabajo, usted tiene que hacer aquello, tiene que direccionar el trabajo para que, en favor a su hija, ¿no? En favor a su hija. Todos los papás, bueno, van a siempre ir a querer en favor de su hija, entonces direcciona, ¿no? Pero todo es la psicóloga, ¿no? Pero está la psicóloga, entonces y al mínimo comportamiento que tenga, se peleó con una niña o le insultó o algo, que le diga a la psicóloga. Derivación a la psicóloga, derivación a la psicóloga. Entonces, pienso yo que es un factor importante, aunque también, como les decía anteriormente, primero yo hago que ellas aborden el tema para luego ya Claro, cuando sí es un comportamiento que necesita de algunas estrategias y bueno, ya intervengo yo, pero sí. primero dejo que ellas lo manejen. Claro, entiendo. La siguiente pregunta es, según su opinión, ¿cuál cree usted que es la percepción que tienen los miembros de su comunidad educativa sobre su labor como psicóloga? Mm, yo pienso que tienen una buena percepción. Ellas eh, saben que pueden contar con el apoyo que yo pueda brindarles en algún tema que ellas lo soliciten, tanto en lo que es la orientación a las estudiantes, a ellas, también se apoyan mucho en realidad en la labor mía como psicóloga del colegio, ¿no? Sí, yo pienso que ellas sienten seguridad, eh, los docentes en realidad sienten mucha seguridad, también eh, generamos un clima de confianza y, y podemos tener una buena conversación, un diálogo abierto en bien de las estudiantes, ¿no? En bien de ellas. Nosotros, yo pienso que ellas tienen una buena percepción en cuanto a la labor mía como psicóloga del colegio. ¿No? Hemos generado un clima de comunicación, docentes, psicóloga y bueno, en realidad todo el personal de la institución con lo que es el servicio de psicología. Bueno, le paso ahora con mi compañera, María Elena. Y bueno, llegando a la última pregunta, estimada Maritza, psicóloga de nuestro colegio, Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Según la ley número 29719, en la que establece designar un psicólogo en las instituciones educativas para prevenir y abordar casos de violencia, acoso escolar, etcétera, nos gustaría escuchar su opinión y sugerencias al respecto. Bien, yo pienso que la labor de un psicólogo educativo es muy importante y por ende debería haber en toda institución educativa, ya que es un ente, un agente de mediación, ¿no? En caso de violencia, en caso de acoso, del cual puede dar estrategias concretas para poder lidiar con el comportamiento de las personas que intervienen en el conflicto que se da eh, tanto entre estudiantes como también se pueda generar entre el personal de la institución con las estudiantes o de las estudiantes en relación a sus familias, porque recordemos que también nosotros estamos aptos para reportar casos en cuanto a violencia en las familias de nuestras estudiantes si nosotros sabemos, ¿no? Y están corroboradas. Y bueno, ya dentro de la institución es más que evidente. Entonces, yo pienso que es un factor y en realidad en toda institución debe haber, pienso yo, un psicólogo educativo, ¿no? Porque comprende varios ámbitos, tanto en el aprendizaje
en lo conductual, en lo cognitivo, porque allí es donde también se detectan y nosotros hacemos un pronóstico en realidad de posibles diagnósticos. Y bueno, solamente nosotros allí detectamos, ¿no? Casos cognitivos, casos emocionales, conductuales, y entonces podemos derivar a especialistas de otra rama para que nos puedan también hacer una ayuda a nosotros y poder colaborar en el bien del estudiante. Ujú. Muy bien. eh, Agradecemos la disponibilidad de tiempo que ha tenido para con nosotras. Gracias por todas las respuestas que seguramente nos van a iluminar, ya que nosotras nos encontramos en este proceso formativo para poder también nosotras en algún momento desempeñar nuestra profesión como psicólogas. Muchas Sí, María, gracias. lo único que yo les puedo decir para terminar es que cuando una estudiante reporta algún tipo de comportamiento, hay un factor determinante detrás. Puede ser familiar o en el ámbito también social o algo que la esté motivando a ella a poder comportarse de tal o cual manera. Entonces, siempre estar indagando el porqué del comportamiento que está teniendo la estudiante. Muchas gracias, psicóloga, por Sí. el consejo. Seguramente haremos un tesoro de todas las enseñanzas, de todo lo que hemos aprendido esta noche y agradecemos infinitamente su disponibilidad, como ya se lo he manifestado, de parte de todas mis compañeras y de parte también de nuestra Universidad Continental. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Ustedes también, gracias. Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Gracias a todas. Gracias, compañeras. Gracias.